Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio sobre consejos y dudas legales. Mi nombre es Gabriel Ramos y soy abogado. Hoy vamos a hablar sobre la continuación del tema que estuvimos tratando la semana pasada. ¿Qué pruebas puedo aportar en juicio? Segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando sobre los nuevos medios de prueba, los que están relacionados sobre todo con las nuevas tecnologías. Correos electrónicos, WhatsApp, llamadas telefónicas, vídeos. Todo este tipo de pruebas tenían un componente, por decirlo de alguna manera, común, y hoy vamos a hablar sobre los medios más tradicionales de prueba, las dudas que se han presentado sobre este tipo de medios de prueba, como pueden ser los testigos, los documentos o los peritos. Hemos traído 6 bloques, muy breves, muy esquemáticos, para reseñar las cosas más importantes. En primer lugar, el primero que tenemos es una duda muy recurrente, y es si un familiar puede ser testigo en un juicio. Aunque parezca una pregunta que pueda parecer clara, pero no es así. O sea, hay muchas personas que plantean siempre la misma duda. Incluso tras varias citas en el despacho nos comentan que verdaderamente sí había un testigo, pero como era un familiar no lo había dicho. Ante esto hay que decir que los familiares pueden ser tan testigos como los no familiares. Por tanto, ¿puede un familiar aportarse a un juicio como testigo? Pues evidentemente sí. Hay que distinguir dos cosas. Por una parte sería la aportación, es decir, ¿puedo yo aportar a este testigo que es mi hermano o que es mi pareja? Pues sí la puede aportar. En segundo lugar, será la valoración que el juez haga de esa testifical, de ese testimonio, porque el juez tiene la posibilidad de admitir al testigo, pero luego le dará la valoración que estime más procedente. Por tanto, no hay que descartar nunca un testigo por ser un familiar directo. En segundo lugar, tenemos la prueba de peritos, el perito de parte. Básicamente la consulta viene a ser la misma que la anterior. ¿Yo puedo aportar mi propio perito? Bueno, la función de un perito en este caso es la de auxiliar al juez para que el juez pueda tomar una decisión concreta, jurídica, auxiliarlo en un determinado campo científico, técnico o profesional que el juez desconoce. Por ejemplo, traumatología o, por ejemplo, una pericial informática. Por tanto, yo puedo aportar mi propio perito. No es verdad la idea extendida de que solo puede existir un perito y este es el perito que designa el propio juzgado. En un juicio pueden existir hasta 3 tipos de peritos distintos. Estaría el perito que aporta nuestro contrario, estaría el perito que vamos a aportar nosotros para argumentar nuestra tesis, y el juzgado, si no lo tiene claro, puede solicitar una pericial del juzgado, un perito que designa el propio juzgado. En este caso, ¿se puede aportar un perito mío, pagado por mí? Evidentemente sí. Ante la pregunta, ¿tendrá el mismo valor que el perito del juzgado? Pues eso no se puede contestar a priori, sino que va a depender de la propia valoración que haga el juez. Depende de qué tipo de perito estemos empleando, porque el juez va a atender a los mejores argumentos, a las mejores razones y a la mejor capacidad expositiva, porque un buen informe pericial debe acompañarse luego de un buen argumento en la sala de juicio. Por tanto, no es tanto el hecho de que se pueda o no aportar, sino qué valoración va a hacer el juzgado de ese perito. Hay que hacer una apreciación. Nuestro sistema legal en España no tiene nada que ver con el sistema americano extendido en el cine. No podemos traer un perito en el último momento a un juicio.
No podemos aportar un informe del perito en el último momento en el juicio. Si desde el principio estamos pensando en que se podría emplear un perito en contabilidad, en finanzas, en informática o en traumatología, nuestro consejo es que desde el inicio se le diga al profesional, que se le diga al abogado, porque nuestro procedimiento solo tiene unos momentos muy concretos y el procedimiento es muy rígido. Si no se aporta la prueba de peritos en ese momento, con posterioridad no se va a poder aportar. Por tanto, si nuestra opción o nuestro pensamiento es que podemos beneficiarnos por un conocimiento científico de un perito, hay que ponerlo en conocimiento del abogado cuanto antes. En tercer lugar, vamos a hablar de los documentos privados. Los documentos privados tienen el mismo problema, el mismo conocimiento genérico por parte de las personas. Hay una creencia que solo valen los documentos públicos o que solo valen los documentos de las administraciones públicas o una escritura, y realmente no es así. Un documento privado ha decidido muchísimos juicios en la balanza a favor de un lado o a favor de otro. El documento privado sí se puede aportar en juicio, sí se puede. Tiene determinados riesgos o obstáculos. La verdad es que un documento privado, la primera diferencia que hay con respecto a un documento público es la fecha. Un documento público, al haber pasado por un registro administrativo o al haberse otorgado ante notario, va a tener la fehacencia de la fecha. Sin embargo, en un documento privado podemos firmar que ese documento se suscribió hace 5 años y lo estamos firmando hoy. Por tanto, la fecha va a ser un elemento en riesgo a la hora de poder acreditar cualquier hecho con un documento privado. Otro riesgo es la posibilidad de impugnación porque se haya otorgado pues, bajo precio o bajo recompensa o bajo miedo. Imaginemos, por ejemplo, un documento en donde un trabajador reconoce un determinado hecho que favorece a su jefe. En este caso, cuando menos, nos puede dar que pensar, por tanto, se podría impugnar. Si ese documento se hubiese hecho ante notario, en el documento de la firma, al menos, se puede garantizar que no ha habido esa amenaza o esa coacción o esa recompensa por escribir ese documento. Sin embargo, con el documento privado no tenemos esa garantía. No sabemos en qué condiciones se ha hecho ese documento que se va a aportar a juicio. Por tanto, las condiciones en las que se ha hecho, el contenido o la fecha son elementos del documento privado que se van a poder certificar o acreditar amparándolo en otros documentos o en otros tipos de pruebas. Por ejemplo, la prueba testifical o, por ejemplo, otro tipo de prueba de documentos. Es muy importante el documento privado que luego se pueda ratificar en juicio, porque no es lo mismo aportar un documento donde diga que yo he recibido un dinero de una persona en tal fecha, que luego ir a juicio y ratificarme. Si no lo ratificamos, ese documento va a ser admitido, sin embargo va a tener escaso valor, porque el juez luego tiene un criterio de razonabilidad y un criterio de valoración que es la libre valoración. Se le va a otorgar el valor dentro del conjunto de pruebas que tenga, el valor que el juez estime oportuno. Bien, en cuarto lugar, tenemos los recibos. Si no tengo una factura o si no tengo un contrato,
¿Vale un recibo? ¿Es que me firmó un recibo? Es una pregunta muy recurrente. Si no tengo una factura, ¿puedo tener garantías del producto o del servicio que me ha hecho? Porque lo único, vino, me hizo una obra y lo único que tengo es un recibo. O me prestó un servicio y lo único que tengo fue un recibo. Pues bien, ese recibo, la verdad es que sí va a tener cabida dentro de un juicio. Y muchas veces es decisivo. Porque el recibo, aunque no nos parezca relevante, contiene elementos muy importantes. Contiene la fecha, contiene un importe, contiene nombres y apellidos y contiene el lugar. Y lo más importante, una declaración implícita de haber recibido ese dinero. Por tanto, son 5 elementos que contienen un recibo que nos van a otorgar fuerza ante un juzgado. Por tanto, los recibos no hay que desecharlos desde el inicio. El recibo no es una factura, evidentemente, no es un contrato, es lógico, pero también prueba determinados hechos. Es cierto que un contrato conlleva ya sus propias cláusulas que regulan esa relación jurídica concreta, pero el Código Civil establece un marco general tanto para los contratos como para las obligaciones, que son aplicables a un mero recibo. Es decir, el recibo no queda sin regulación porque no tenga unas cláusulas, sino que si no tiene esas cláusulas, se va a regir por lo que dispone el Código Civil. Por tanto, es muy importante que conservemos esos recibos y que le demos la valoración que realmente tiene. En quinto lugar, está el tema de las fotocopias. Las fotocopias es un elemento que todo el mundo suele desechar porque considera que no tiene valor probatorio ninguno. Y no es así. O sea, realmente la fotocopia tiene menos valor que un documento notarial. Eso es indudable. Pero la fotocopia va a entrar dentro de un juicio acompañado de muchas otras pruebas. Por tanto, es un indicio más, es una prueba más que el juez va a valorar. Lo bueno que tiene el procedimiento judicial es que el juez emite una decisión por la valoración conjunta de todas las pruebas, no de una y de otra por separado. Hace una valoración y viendo todo lo que existe, todo el material probatorio, emite un dictamen, emite su decisión judicial. La fotocopia, como tal, se va a permitir, se permite y tiene acceso a los juicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que deberá cotejarse con el original, puesto que si no se coteja con el original, lo más probable es que el abogado de la otra parte impugne esa fotocopia. No obstante, incluso en el caso en que la otra parte impugne esa fotocopia, el juzgado puede admitirla y se le va a dar pues la valoración que estime oportuna. Cada caso va a ser muy diferente. Pongamos por caso una fotocopia cuyo original casi podríamos probar que se ha quemado en un incendio, o una fotocopia cuyo original podemos acreditar que ha desaparecido. Por tanto, tendría mucho valor esa fotocopia, sobre todo si la acompañamos de otra prueba. Es el típico caso en donde aportamos la fotocopia y la acompañamos con la testifical de quien está suscribiendo esa fotocopia. ¿Qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir que existió un documento que es cierto, que fue firmado por él, que fue firmado en esa fecha y que dice lo que recoge el documento. Por tanto, una fotocopia en sí, por poco valor que nos pueda parecer que tiene, siempre es importante ponerla en conocimiento del abogado que dirija el pleito, porque se le puede dar en conjunto con otros documentos, se le puede dar
bastante valor, aunque nos parezca que no lo tiene. Y ya por último, en sexto lugar, hemos traído una serie de documentos en donde muchos clientes nos manifiestan que no pueden acceder a él. Son los documentos que están en poder de terceras personas. Están en un registro, el cual no podemos acceder nosotros, está en la contabilidad de una empresa o está en poder de una persona concreta. Pues bien, cuando esos documentos sabemos que existen, podemos identificarlos, podemos identificar la persona, la empresa o el organismo o registro donde está. Si sabemos que existe y podemos identificarlo, lo que debemos saber es que se le puede solicitar al juez que a esa empresa se le obligue a exhibirnos bien la contabilidad, bien un registro de entrada que demuestre que presentamos un determinado documento en una fecha o en un plazo concreto. Todos esos documentos que no disponemos también hay que hacérselo saber al abogado, porque el abogado encontrará la forma, porque la ley lo permite, de solicitar esos documentos que no están en nuestro poder a una tercera persona o a una tercera empresa. Y esas son las dudas más usuales que hemos traído en el día de hoy sobre qué tipo de pruebas se pueden aportar hoy en los medios más tradicionales de prueba. Esperamos que os haya sido de interés. Dos apreciaciones antes de terminar la sección. La primera es que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es una sección meramente informativa y divulgativa, no tiene ningún tipo de carácter vinculante. Y en segundo lugar, que podáis seguir enviando vuestras dudas o vuestras consultas a el WhatsApp que aparece en pantalla o al correo electrónico, y sobre todo, si tenéis una duda muy concreta y real, sobre todo acudid al despacho de un abogado. Nada más y muchas gracias.